A continuación, La Pura Verdad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. ¿Qué les vamos a decir a nuestros niños? ¿Con qué cara vamos a explicarles que los responsables políticos no fueron procesados y no fueron sancionados por las violaciones y abuso sexual en las escuelas? Los asambleístas de oposición podemos decir que peleamos por enjuiciar políticamente al exministro de Educación del correísmo, Augusto Espinosa. ¿Con qué cara podrán ver los 5 vocales del Consejo de Administración de la legislatura, CAL, a sus hijos y explicarles que no permitieron el procesamiento de la autoridad que debía controlar y sancionar esta pandemia? Ecuador enfrenta uno de los escándalos más vergonzantes y complejos. Las escuelas, a donde enviamos a nuestros niños a aprender y divertirse, resulta para muchos el infierno donde se les roba su inocencia. Según un informe de la organización Coalición de Mujeres del Ecuador, 25 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia sexual, de las cuales el 25.7% fueron agredidas antes de los 18 años. La Fiscalía General del Ecuador corrobora este dato. Según sus reportes, 1 de cada 10 víctimas de violencia, 6 corresponden a niñas y niños y adolescentes, siendo un 80% de los casos mujeres. De los niños, niñas y adolescentes agredidos sexualmente, solo el 10% denunció el hecho. El resto lo deja en impunidad por miedo, sentimientos de culpa, desconfianza en el sistema judicial, desconocimiento o temor al estigma. Agresión, más silencio, más impunidad, suele ser parte de este despiadado cóctel. El presidente Lenín Moreno propuso consultarle al pueblo si debería reformarse la Constitución y garantizar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué efectos tendría esta reforma? ¿Cómo podemos desde la sociedad, desde la familia y la escuela, cuidar de nuestros niños? ¿Cómo prevenir e identificar una víctima de agresión sexual? ¿Qué nefasto precedente sienta la Asamblea como órgano fiscalizador al dejar en la impunidad al responsable político de las agresiones en las escuelas? Para conversarlo, invitamos al asambleísta de Creo, Rina Campaín. Este es el espacio de opinión política libre. Soy Ana Mercedes Galarza y ahora empezamos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad. Ecuador enfrenta un difícil y delicado tema: el escandaloso auge de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Las víctimas que han atravesado por estas situaciones sufren daños irreparables en su integridad física y emocional. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran protegidos a nivel internacional por normativa y tratados internacionales de obligatorio cumplimiento. El abuso sexual, tipificado en el Código Integral Penal, sanciona al infractor con una pena de 3 a 10 años. Según el Ministerio de Educación, entre 2015 y 2017 hubo 405 denuncias de violación. El 90% de las víctimas son niñas. La Judicatura ha registrado un aproximado de 125,000 casos entre 2014 y 2017. Sin embargo, hay un subregistro. Por miedo o falta de conocimiento, no todas las víctimas lo denuncian, así que probablemente la cifra sea mucho mayor y jamás lleguemos a conocerla. ¿Por qué se produce este estallido de casos de niños abusados sexualmente? ¿Es insuficiente la normativa? ¿Qué sucede con las autoridades encargadas de control y sanción de los maestros infractores?
¿qué sucede al interior de la familia? ¿Cómo podemos proteger a nuestros niños? No hay una receta infalible, pero la experiencia nos demuestra que la comunicación y educación sirven, y sirven mucho. Además, que el silencio es cómplice del cometimiento de más y mayores abusos. Callar, en estos casos, no solo es complicidad. Para iniciar, ¿por qué explota hoy este escándalo de las violaciones a niños, niñas y adolescentes? ¿Qué mantuvo en silencio este fenómeno? Muchísimas gracias, Anita, por la invitación. Yo creo que todos los ecuatorianos y sobre todo nosotros que estamos peleando por esa mayoría de los ecuatorianos que querían un cambio real en el país, se encuentran tristes. Y sobre todo no me imagino a los padres de familia, a las madres, a sus padres que ven que sus hijos han sido ultrajados y violados. Vemos que el CAL ha callado nuevamente le vuelve a decir no a juicio político para alguien que tenía que pagar por su responsabilidad. Esto es una omisión la que él ha hecho. Él se cayó sabiendo, él tenía reportes bien claros donde le decían de que sí existía una cantidad de niños, exactamente 382 niños que él tenía conocimiento que habían sido violados. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿y qué él hacía? ¿Cuál era la respuesta que él les daba a estas familias, a los maestros, a los profesores? Simplemente retirar al maestro y no hacer nada, callar ante el país. Y en este momento yo creo que estamos de luto, porque digo de luto y porque es una tristeza inmensa la que todos estamos viviendo. Y sobre todo, más aún, de que tú que eres madre, yo también que soy madre de 3 hijos, dejamos a nuestros hijos que vayan a las escuelas para que se eduquen y se formen. Pero nos da miedo ahora, nos da muchísimo miedo ver cómo estas autoridades pasan muchísimas situaciones y lo que hacen es callar. En legislación vemos que existen delitos que pasa un tiempo y prescriben. Ese es el problema. Precisamente la consulta popular en su pregunta número 6 nos habla que los delitos de agresión sexual en contra de niños, niñas y adolescentes ya no prescribiría. Y eso sería un aporte para fomentar que ya no exista la impunidad, esa impunidad que lastimosamente han politizado desde la Asamblea Nacional al blindar políticamente a uno de los cómplices y encubridores de los delitos de abuso sexual en contra de lo más preciado que tiene nuestra patria, que son nuestros niños, nuestras niñas y los adolescentes que tenemos. Rina, ¿te complace cómo está planteada la pregunta número 6 de la consulta popular o qué le hubieses agregado? Yo creo que sí me complace, pero también las penas deben de ser un poco más rígidas. Yo creo que eso le faltó, porque las penas deben de endurarse un poco para este tipo de personas que que cometen este tipo de delitos. Está muy a la ligera, pagan pena muy pocos años y en realidad siguen libres. ¿Y qué es el daño que se ha hecho? Ese daño no se recupera nunca en la vida. Nunca en la vida yo considero de que se pueden recuperar, aunque a los niños les des charlas psicológicas, los ayudes a salir adelante, pero es un trauma que ya les causas a las criaturas. Entonces tenemos que votar sí en todas las preguntas, pero sobre todo en esta tenemos que votar sí, para que las penas no prescriban. Pase el tiempo que pase, sí, esta persona que cometió su delito lo tiene que pagar, pero debió de ser un poco más rígido. Y todavía lo podemos hacer nosotros con el COIP, con el Código Orgánico Penal. Tenemos que trabajar para ver si presentamos un proyecto de ley que endurezca un poco más las penas para estos abusadores. ¿Tú conoces algún caso de abuso sexual, por ejemplo, en tu provincia, la provincia que tú representas, de Esmeraldas? Una tristeza enorme, Anita. Hace un rato recibí un mensaje de texto y una llamada también de un padre golpeado, dolido, porque le violan a la niña de 5 años de edad. Esto es algo que me ha conmovido y hasta las lágrimas se me salieron. De 5 años de edad, un tipo de 48 años la viola a la niña, un mecánico en Río Verde. Está ahorita ya en la cárcel, pero vamos a ver pues con estas leyes que tenemos y que todavía no están demasiado flexibles para los culpables,
me está diciendo, por favor, Rina, ayúdenme, ustedes como asambleístas, exijan de que él pague todas las penas que necesita pagar, porque no solamente unos 2, 3, 4, 5 años, tiene que pagar una pena un poco mayor, porque ese daño es muy difícil de que se borre de la mente de la criatura. ¿Qué consideras tú? ¿Qué más se puede hacer desde la sociedad civil? ¿Cómo aportar desde la familia? Yo creo de que, mira que esperamos que pasen las situaciones en el país para recién buscar cómo enseñarle a educar a los niños y también educarnos a nosotros los padres, cómo decirle a las criaturas de que si alguien los quiere tocar, si alguien les dice algo, que cuenten, que nos digan, de que nadie los puede tocar, de que nadie les puede hacer cosas o amenazarlos que les van a hacer algo a sus padres. Porque generalmente eso es lo que sucede. Estos violadores los amenazan que van a matar a sus padres. Mira cómo en algunos casos hasta tienen contacto con los padres para que los niños sientan miedo y que crean que él está haciendo o ella está haciendo lo correcto. Entonces, lo que yo sí digo es de que recién esperamos de que ya suceda el problema para hacer una campaña contra las violaciones, contra los abusos sexuales de niñas y niños y adolescentes. Entonces, yo sí creo de que en este momento nosotros como padres tenemos que seguir hablando. Yo al menos lo hago en mi casa. Hablo con mis hijos, les digo, esto no está bien. Si alguien les dice algo, cuéntenme. Siempre ese diálogo y esa comunicación, que esa es la forma que tenemos que hacerlo. Pero de parte de la parte educativa, del ministerio mismo, deben de ellos hacer una campaña dentro de las escuelas. Dentro de las escuelas, no solo esto por televisión, sino dentro de las escuelas, que les impartan y que les digan de que no permitan de que ningún maestro, que sean sinceros, ¿no? Que ningún maestro los toque, que ningún maestro les diga algo de que no es correcto, que hay que comenzar a educar. Y yo creo que el momento es ahora. ¿Cómo describirías tú, Rina, la actuación que tuvo la directora encargada del Colegio Réplica Aguirre Abad? Ella permitió que se fuguen prácticamente los maestros que drogaban y violaban a cerca de 100 niños en esa institución educativa. Anita, ¿sabes lo que yo creo? De que ella es culpable también. Ella es culpable porque está encubriéndolos a ellos. Está encubriéndolos y lo peor es que es un delito grave lo que ha sucedido. Es imposible creer que dentro de una institución educativa nadie sepa nada y nadie escuche nada. Y no es 1, 2 ni 3 niños, sino son 80 niños. Es algo gravísimo y me parece que están como ocultando, no sabemos los motivos ni las causas por qué encubren a estos compañeros, que son personas que no son muy normales, no están bien de la cabeza, porque lo que han hecho es algo triste y sobre todo grave. Hay algo que sí podemos decirle a la ciudadanía. Un niño en su inocencia es como un vaso que contiene agua cristalina, agua pura. En el momento en que alguien abusa sexualmente de ese menor, es como tirarle tierra, tirarle suciedad. Nada va a poder dejar ese agua 100% cristalina. Usted le podrá cernir, le podrá hacer cualquier procedimiento que usted desee, pero ese agua nunca va a volver a tener esa pureza. Y eso es lo que nosotros estamos intentando, tener una política de Estado, también a través de la legislación, a través de esta consulta popular, evitar que se den más casos de abuso sexual, no solamente que se sancionen a los culpables, sino que ya no siga sucediendo, que podamos detectar a tiempo los abusos que están sufriendo nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Como padres, ¿qué es lo que más amamos? Nos levantamos todos los días tan temprano por la mañana para que no falte nada en nuestra casa. Como padres cumplimos con la alimentación, con la educación, con la vivienda. ¿Qué más podemos hacer para proteger a los niños de nuestro país, a los adolescentes? Es votar a favor de esta pregunta en la consulta popular. En general, votar a favor de la consulta popular. ¿Qué oscuros intereses podrían tener aquellos que promueven el no en una consulta que está tratando de sancionar con toda la rigurosidad de la ley a quienes mancillan la inocencia
de la joya, de lo más preciado que tenemos. Rina, tú como asambleísta, ¿qué campaña podrías emplear para impulsar en tu territorio la aprobación al menos de la pregunta número 6 de la consulta popular? Mira, el día de mañana voy a tener un diálogo con maestros y voy a tener un diálogo con niños y con padres de familia, porque yo creo de que debe de fusionarse eso. No todos los maestros son malos, ¿ya? Existen maestros que han tenido problemas serios psicológicos, yo lo considero, para que hayan cometido las barbaridades que han cometido. Y mira, y en muchos casos de las denuncias de hasta de mujeres, niñas, adolescentes que hacen, ¿sabes quién paga la pena? Solamente la paga el 5%. El 5% de las mujeres que realmente hacen un reclamo de lo que les han hecho. Realmente solo el 5% son las personas de que pasan a que paguen la pena. Pero mientras tanto, ¿qué sucede? Los demás no, están libres. Entonces yo sí creo de que hay que comenzar a conversar con los padres, a educar más, a educarnos como padres y a tratar de hacer que eduquemos a los niños y que los orientemos y que les digamos que sí y que no, pero con palabras como para que ellos entiendan, porque ellos son una esponjita que todo lo absorben y ellos tal vez no entenderán, porque en muchos de los casos lo que sucede es que un niño no sabe qué es una relación sexual, no tiene la menor idea, pero sí sabe que lo tocaron, que le hicieron, que lo jalaron, que lo apretaron, eso sí lo puede describir. Por eso decimos que los niños no mienten, los niños dicen la verdad, pero en muchos de los casos no les creen. El 30% de las personas que denuncian no les creen. Cuando le denuncian ante una autoridad, creen que es mentira. Entonces eso es lo más preocupante de todo, de que vale la pena, un padre se preguntará, ¿vale la pena denunciar que a mi hijo lo violaron? ¿Vale la pena pasar todo el trámite legal para que de ahí sean impunes, digamos, tengan impunidad estas personas? ¿Realmente vale la pena hacer esto? ¿O mejor nos callamos y no decimos nada para que mi hijo crezca normal y no pase nada? No, señores, hay que decirles que el momento de hablar es ahora. Es duro, sí es duro, pero tenemos que ayudar nosotros como asambleístas y tienen que ayudar ellos como padres a superar esto, pero no podemos permitir de que sigan violadores en las escuelas, en las calles, haciendo daños y destrozando vidas. Eso es lo que no podemos permitir. Y la campaña, yo creo que Anita es recorrer nuestra provincia y llevar este mensaje a toda la ciudadanía y que el momento de decir sí es ahora en esta consulta popular para que no siga pasando lo que ha pasado durante todo este tiempo, esta impunidad que existe, este quemimportismo de las autoridades, porque yo sí creo que es un quemimportismo de las autoridades, como un ministro de educación le pasan un informe que 382 estudiantes han sido violados y él queda como que sin nada, como que no ha pasado absolutamente nada. No realizó la denuncia. El CAN no realiza ninguna denuncia, lo único que hace es tomar medidas como autoridad, es decir, puede ser de que a uno de estos violadores lo botaron del colegio, de la escuela, pero ¿qué ganamos nosotros con eso? Que vaya a otra escuela y que imparta y haga lo mismo, imparta clases y también que cometa su fechoría. Eso es lo que no podemos permitir. Aquí hay algo que se tiene que destacar, la importancia de denunciar a los agresores sexuales que han violentado, mancillado la inocencia, no solamente a través de un acceso carnal, sino con tocamientos indebidos, mostrándoles material sexual inadecuado para su madurez cognitiva, física, emocional. En el momento en que una persona denuncia a un abusador, estaría cortando una cadena de violaciones. Lo que le pasa a su hijo le podría pasar a 10 más. Ese dolor que usted lo siente pueden sufrir 10 padres más. Por eso es importante las denuncias de los abusos sexuales para que no queden en la impunidad y que estas personas paguen en prisión lo necesario y lo justo para que no estén en libertad afectando a nuestros hijos, a todos los hijos del Ecuador. Si usted es un padre, si usted es una madre, lo más importante que usted tiene en su hogar
está corriendo riesgo si gana el no en la consulta popular. Esto no se trata de politizar un tema tan sensible, pero en esta ocasión se le está preguntando al pueblo ecuatoriano. El pueblo tiene la decisión en sus manos. Antes de finalizar, me gustaría que Rina pueda darle un mensaje para todo el pueblo ecuatoriano que nos acompaña en La Pura Verdad, para que generemos muchísima más conciencia sobre este tema que sensibiliza hasta lo más profundo de las fibras de quienes amamos a nuestros niños. Bueno, Anita, gracias por la invitación. Yo creo que es importante decirle al pueblo ecuatoriano que este es el tiempo de unirnos. Este es un tiempo de unirnos. Aquí no se trata de un sí y de un no. Aquí se trata o cambiamos o nos quedamos igual. Así es. No es ni el sí ni el no. O cambiamos o nos quedamos igual. El país necesita cambios. Y cada una de esas preguntas contiene las respuestas del cambio. Y nosotros necesitamos hacer respetar a nuestros niños y niñas y adolescentes. Y en esta pregunta que nos está poniendo el presidente de la República, es tiempo de decirle que sí. Es tiempo de pensar en tantas madres que en este momento están llorando. Porque te digo una cosa, Anita, en cada segundo existe una violación. Lo único que nosotros no tenemos en este país son estadísticas reales. Son estadísticas reales que nos digan cuántos niños están siendo violados. ¿Por qué? Porque no existe una verdadera ley. Yo creo que a todos los ecuatorianos, este es el tiempo de reflexionar y este es el tiempo de luchar por nuestros hijos y decirles sí a que realmente queremos de que se respeten a nuestros niños y niñas. Otra cosa más, ¿qué les dirías a los asambleístas vocales del Consejo de la Administración de la Legislatura que negaron la solicitud de juicio político para el exministro de Educación, Augusto Espinosa? Yo creo de que algunos de los miembros del CAL, si es que no son todos, son padres de familia. Y que hay que recordar de que ahora estás de un lado, pero el día de mañana puede estar en esos zapatos. De ese padre que está llorando, de ese padre que está sufriendo y de ese padre que está pasando día a día, ayudando a su hijo a poder pasar este dolor y esta pena inmensa. Que es difícil, Anita, que se borre de la memoria y sobre todo del corazón de los padres. A mí sí me parece penoso la decisión que ellos tomaron, porque lo hicieron políticamente. Y estos son temas que van más allá de la política. Como te digo, son temas o cambiamos o no, pero no son temas de que este es un tema tan sensible y lo han politizado. Este es un tema humano que debieron de pensar en tantas familias que en este momento están sufriendo esto. Miren, a nuestros estimados televidentes, lo que voy a decir probablemente sea algo duro, pero quizá muchas de las personas que nos están acompañando en este diálogo en su infancia, en su adolescencia, tuvieron algún tipo de abuso sexual. De hecho, 6 de cada 10 personas que están viendo este programa tuvieron algún tipo de abuso sexual. ¿Ustedes hubiesen querido que alguien nos defienda? ¿Ustedes hubiesen querido que se administre justicia para quien le hizo daño? En este momento usted tiene la oportunidad de que las futuras generaciones no queden como que nada ha pasado. Que los padres les den la suficiente confianza a sus hijos para que puedan abrirse y comentar cualquier tipo de acción inadecuada que hayan recibido de otra persona hacia ellos. Que no los juzguemos, que los comprendamos. A las autoridades educativas, dejar a un lado el compañerismo y ponernos en primer lugar siempre con calidad humana, pensando siempre si es que eso es lo que desearíamos para los nuestros. Tenemos en nuestras manos una decisión histórica realmente. Las futuras generaciones nos juzgarán o nos agradecerán por haber tomado la decisión correcta. Amigos y amigas, estoy segura que con este tema tan sensible contaremos con el apoyo de la ciudadanía. Este programa llega a través de Telesucesos, Canal 29. Para dudas, comentarios, aportes o sugerencias, no duden. Pueden encontrarme en @animegalarza en Twitter o en Anita Galarza Asambleísta en Facebook.
Gracias totales por la sintonía. Nos encontramos la próxima semana con más análisis, polémicas y novedades aquí en La Pura Verdad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad.